Quiero compartir la iglesia en esta mañana. Sé que han estado hablando acerca de las bendiciones y quiero compartirte algo que está relacionado con el tema de las bendiciones. Y quiero pedirte si puedes ir a tu Biblia, al libro de Josué, capítulo 18, versículo 3. Vamos a estar estudiando una historia que tiene que ver mucho con este tema de las bendiciones. Tiene que ver mucho con apropiarnos de esas bendiciones que Dios ya ha puesto delante de nosotros. Y Josué capítulo 18, versículo 3, dice así. Entonces Josué les preguntó, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les ha dado? Lo vuelvo a repetir. Entonces Josué les preguntó, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les ha dado? La historia, déjame darle el contexto, déjeme de alguna manera ponernos en la historia, en el contexto de lo que está sucediendo, iglesia. Como usted sabe, el pueblo hebreo estuvo por 400 años cautivos, siendo esclavos en Egipto, ¿verdad? Sufrieron obviamente mucho en ese lugar, no tenían ningún tipo de derechos, sufrían violencia, carencias, etcétera, etcétera. Y Dios escuchó el clamor de la nación acerca de la necesidad de tener que salir de ahí, y Dios envía a un hombre llamado Moisés a sacar a la nación, y lo hace a través de grandes milagros, lo hace a través de grandes prodigios, y la nación sale, ¿verdad? Pero el propósito de Dios era de que no únicamente la nación saliera de esa tierra, no solamente que dejaran de sufrir y ahora pudieran gozar de una libertad, sino dentro del propósito y el plan de Dios era que toda esa gente pudiera disfrutar de una posesión, de una tierra que les pertenecía, de algo que fuera suyo, de una tierra para ellos mismos. Así que Dios lleva a cabo todo este plan. Leemos ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos los milagros que se llevaron a cabo. Y después de eso salen de esa esclavitud y tienen que andar por el desierto. Dios tratando con sus corazones, Dios de alguna manera ir quitándoles esa mentalidad de esclavos, y ahí empezó a tratar Dios con todas las personas. Cuando llega el momento de poder entrar a la nación, muchos no pudieron entrar, o esa tierra prometida, mejor dicho, la gran mayoría de esa generación no pudo entrar. La razón, la desobediencia. 2 hombres sí pudieron hacerlo, Josué y Caleb. ¿Se acuerda de esa historia? A lo mejor ya nos estamos ubicando en la historia. Pero resulta que llegó el momento, Josué asume la responsabilidad de guiar a la nación, de guiar al pueblo, para que entonces sí pueda entrar a la tierra prometida. Y empiezan a hacer cosas para entrar, empiezan a tomar posesión de esa tierra. Pero el pasaje que acabamos de leer es lo siguiente. Ya han entrado aparte de la tierra prometida, Josué va encabezando a la nación, ya han tomado posesión algunas tribus. Recuerde que la nación estaba conformada por 12 tribus, ya han tomado posesión algunas de ellas, pero hay 7 de ellas que no han tomado el lugar que les corresponde. Es decir, no han tomado la porción que les tocaba a ellos. 7 tribus se han perdido del privilegio y la bendición de disfrutar esa porción de tierra que Dios ya les había dado a ellos. Y estaban dejando pasar el tiempo. Y el tiempo pasaba y el tiempo seguía su curso, ¿verdad? Y el tiempo no se detiene. Dicen por ahí que el tiempo es uno de los recursos que no son renovables, y el tiempo sigue su marcha, sigue el tic-tac del reloj. Y la nación pareciera, o esas 7 tribus, pareciera que no les llamaba la atención. Por alguna razón, no sabemos a ciencia cierta cuál, pero podemos de alguna manera imaginarnos. Yo pienso que como ya de alguna forma habían entrado a parte de la tierra prometida y vivían en algún lugar seguro, no la que les correspondía, pues a lo mejor estaban tranquilos. Hicieron sus casas, hacían comercio, tal vez se casaron algunos ahí, empezaron a hacer sus familias, y tal vez esa promesa, esa bendición que Dios les había dado ya desde años atrás, la empezaron a dejar ahí olvidada. Pero vuelvo a decir, el tiempo sigue su marcha. Por eso es que Josué les hace esta pregunta: ¿hasta cuándo, dice, o cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor Dios de sus antepasados les ha dado? Y yo quiero en esta mañana compartirte acerca de esto.
de esta pregunta que hacía Josué, que les hacía a estas 7 tribus. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más necesitamos para ir a tomar aquello que Dios ya nos prometió que nos iba a dar? Yo me emocionaba ahorita que veía, yo me había quedado en los dos terrenos, qué emoción, ya van, ojalá Dios quiera, y vamos a estar orando también para que se pueda dar esta posibilidad de adquirir también la otra parte de la propiedad. Y venía a mi mente acerca de esas bendiciones que Dios pone delante de nosotros. Y decía, el tiempo pasa, va caminando. Dice Efesios capítulo 5, verso 15. Ernesto, ¿cuánto tiempo tengo? 45, me dijiste. Y apenas voy a estar arrancando. Bueno, está bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Hugo me dijo que ustedes son de carrera larga. Así me dijo Hugo, tú no te preocupes. Dale, ellos no tienen problema. Así que yo voy a seguir el consejo de Hugo. Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan más como necios, sino como sabios, dice el apóstol Pablo. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El apóstol está diciendo, el apóstol Pablo, entre otras cosas, dice, no pierdan el tiempo, no desperdicien el tiempo. Es decir, el tiempo es algo que se nos va, así como agua entre los dedos, ¿verdad? Dice, no desaprovechen el tiempo, vivan como personas sabias. Sáquenle el provecho, el mejor provecho a cada oportunidad en estos días. Dice, sáquenle oportunidad. Lo que ustedes puedan hacer en estos días, aprovéchenlo. Y es que la vida se va rápido, ¿verdad? ¿Sí o no se va la vida rápida? Yo tengo 52 años y se me ha ido como agua estos años. Yo recuerdo, yo acepté a Dios por allá de los 18 años, cuando yo entregué mi vida al Señor. Y se me ha ido el tiempo rapidísimo. Pero no sé si a ti te pasa igual. Cuando uno está niño, el tiempo pasa muy lento. Y cuando pensabas de un cumpleaños a otro, era una eternidad. O cuando era de una Navidad a otra, se te hacía eterna esperar un año para llegar nuevamente a Navidad. Pero cuando llegué a los 20, como que ya empezó el tiempo a correr más rápido. Llegué a los 30 y no, hombre, se iba el tiempo volando. De los 40 a los 50 ni cuenta me di. Así, ¡zas!, se va rápido. Porque la vida se nos va muy rápido. Y a veces pensamos que tenemos mucho tiempo por delante. Comentaba con Hugo precisamente mucho tiempo atrás. Espero que no le haya contado, porque luego cuenta sus historias una y otra vez, así que espero que esta no la haya contado. Comentábamos Hugo y yo que a veces la vida es como un tanque de gasolina. No sé si le pasa. Le explico por qué. Imagínense que un tanque de gasolina está totalmente lleno. Y le decíamos Hugo y yo hace años atrás, platicando acerca de esto, le digo, si sacamos cuentas, la Biblia dice que las personas viven 70 aproximadamente, los más robustos 80 años. Claro que obviamente hay personas que viven muchos años más, pero sacábamos cuenta y decíamos, ya nos echamos medio tanque. Ya nos consumimos medio tanque, Hugo. ¿Te das cuenta ya? La rayita ya va. Y luego los carros pasa igual. Lo lleno, de cuando está completamente lleno a la mitad, como que tarda en bajar, pero de la mitad hacia abajo se va bien rápido la gasolina. Y le decía a Hugo, te queda poco tiempo. Aprovechalo, ¿verdad? Porque el tiempo se nos va así, iglesia. El tiempo se nos va rápido y Dios quiere que aprovechemos de mejor manera nuestro tiempo. En aquello a lo que Dios te llamó, en aquello que Dios ha puesto en tu corazón, en aquello a lo que Dios nos trajo a este mundo como parte de su propósito, quiere que lo aprovechemos. Por ahí hay un dicho que seguramente usted ha escuchado, ¿verdad? Acerca de que el mejor momento para haber plantado un árbol fue 20 años atrás y el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. Y necesitamos empezar a hacer esos cambios. Por eso la Biblia nos habla acerca de aprovechar el tiempo. Y esta parte de la nación, algo que estaba haciendo es desaprovechar el tiempo, dejar pasar el tiempo y no tomar posesión ni tomar aquello que Dios les había dado. El Salmo capítulo 90, versículo 12 dice lo siguiente: enséñanos a entender la brevedad de la vida. Está aquí el salmista expresando una petición a Dios. Dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. El salmista está preocupado en esto. Le está diciendo a Dios, enséñame.
Enséñame a entender que la vida pasa rápido. Enséñame a entender que la vida es muy corta, ¿verdad? Si la ponemos en perspectiva con Dios, 70, 80, 90 años no es nada, ¿verdad? Al tiempo de la eternidad. Y el salmista está diciendo, ayúdame a entender esto, Dios. Ayúdame a entender que la vida pasa rápido, pero dice para algo, para que pueda crecer en sabiduría. En pocas palabras, para que pueda aprovechar de mejor manera ese tiempo. Hay cosas que son muy importantes que tenemos que atender. Por esa razón, yo quiero en esta mañana compartirte 3 cosas que nos deja ver la historia acerca de estas 7 tribus que se negaban a tomar posesión de esa tierra que era una bendición de parte de Dios. Y la primera que quiero compartirte hoy y que me llamó mucho la atención, vuelvo a insistir, recuerda bien la historia, fueron sacados de la esclavitud, de una situación difícil, apremiante, dolorosa, y fueron sacados de ahí con milagros, con grandes señales. Dios se mostró a través del desierto por muchos años también acerca del cuidado y la provisión, pero tenían un propósito, tenían un lugar a donde llegar. Tenían que llegar a un destino, tomar posesión de una tierra que Dios ya les había dicho, esa es parte de ustedes. A ustedes les va a tocar esa porción por la eternidad. Y una primera cosa que yo veo de esta historia es que esta parte de la nación decidieron vivir sin la promesa antes que luchar y esforzarse para alcanzarla. Algo que a mí me deja ver la historia es esto, que estas 7 tribus, este grupo de personas decidieron vivir sin esa promesa. Se establecieron en un lugar, estaban seguros a lo mejor, viviendo en la tierra de alguien más, pero estaban tranquilos, pero decidieron vivir sin la promesa antes que luchar y esforzarse por alcanzar esa promesa. Porque esa era otra situación. El llegar a esa tierra que a ellos les correspondía no era simplemente llegar y asentarse ahí. Tenían que tomar posesión de ella. Había personas que ya no tenían que estar ahí, había que sacarlas. Así que implicaba un esfuerzo para ellos. Estoy seguro que todos nosotros deseamos tener matrimonios y familias estables, ¿verdad? Yo creo que todos nosotros queremos eso para nuestras vidas. Un matrimonio correcto, un matrimonio saludable, una familia estable donde nuestros hijos se puedan sentir a gusto, una familia sólida, sana. Pero tal vez nos falta esforzarnos un poco más para lograr ese tipo de familia o matrimonio que queremos. Dios nos ha prometido que estaría con nosotros. Dios ha prometido que quiere bendecir a tu familia. Dios ha prometido bendecir a mi familia. Dios ha prometido estar ahí con nosotros y prosperarnos. Pero tal vez necesitamos esforzarnos un poco más para alcanzar esa promesa que Dios nos ha dado. Proverbios capítulo 12, versículo 27, habla algo interesante en relación a esto. Dice, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Y está hablando de aquellos que no les gusta a lo mejor hacer algo. Dice, aún lo que cazaron, ni siquiera eso lo preparan, lo cocinan. Pero los diligentes, aquellos que se esfuerzan, dice, aquellos que ponen el empeño, aprovechan todo lo que encuentran. Hace algunos años atrás me tocó escuchar una entrevista que me llamó mucho la atención. Se acercaba el Día de las Madres y ¿se acuerda que a veces hacen así preguntas a los artistas, a los cantantes? Hay una reportera, ¿qué es para ti el Día de las Madres? Y cosas así, estaba preguntando. Y me acuerdo que le hacen una pregunta a una persona que está en el radio y tiene programas de radio y esto, era una mujer. Y le dijeron, ¿qué harías tú como mamá? ¿Qué puedes llegar a hacer como mamá? Y me llamó mucho la atención la respuesta de esta mujer. Dice, mira, normalmente la gente dice, yo daría la vida por mis hijos. Y sí, dice, yo daría la vida por mis hijos, indudablemente. Yo daría la vida por mis hijos. Pero yo podría hacer algo más, dijo. Yo podría, así lo dijo ella, yo podría matar por mis hijos. Si hay necesidad, dice, yo podría hacer eso. Y yo reflexionaba acerca de esta respuesta que esta mujer dio en ese programa. Y yo decía, quizás yo como padre soy capaz de hacer cualquier cosa por mis hijas.
de dar la vida por mis hijas, yo sé que lo haría. Y seguramente usted también lo podría hacer. Si habría que entregarle un órgano, sin problema lo damos, ¿verdad? Si había que donar un órgano, si tuviéramos que dar nuestra sangre, sin problema lo hacemos. Si tuviéramos que hacer algo, que tuviéramos que perder a lo mejor algún miembro del cuerpo, lo hacemos, ¿verdad? Y aún nuestra vida, para que ellas vivieran, o tus hijos, lo haríamos sin ningún problema. Pero qué difícil es poder matar un mal carácter. Qué difícil se vuelve a veces. Esta mujer decía, yo soy capaz de morir por mis hijos, pero matar por mis hijos. Es decir, poder hacer cualquier cosa para que mis hijos puedan vivir. Y yo decía, quizás yo daría mi vida por ellas, claro que lo haría. Pero qué difícil se vuelve a veces matar un mal carácter, una mala actitud. Esforzarme por decir, ya no voy a ser igual. Esforzarme por decirme, esto lo voy a quitar de mi vida. A lo mejor ese mal carácter, a lo mejor el decir, yo no soy cariñoso con ellas porque no fueron cariñosos conmigo, así que por lo tanto ya soy así y soy incapaz de matar eso y hacerlo a un lado. Y deseo una buena familia. Yo claro que deseo una buena familia. Hace poquito hablaba con mis hijas, yo acerca de esto, nosotros no fuimos especialmente así muy, ¿cómo decirlo? No recibimos mucho cariño de parte de mi papá, sobre todo, ¿no? De mi mamá sí. No éramos así una familia donde mi papá nos abrazara y nos besara y nos dijera cuánto nos quería. Además, yo le decía, yo no recuerdo así de que tu abuelo se haya acercado conmigo y me haya abrazado y me dijera, cómo te amo, David, o te quiero mucho. No lo recuerdo. Ahora, ¿eso afectó de alguna manera en mi carácter? Sí, de alguna manera sí afectó. Pero cuando llegué al matrimonio y que llegaron mis hijas, dije, yo no puedo seguir con el mismo patrón. Ahora, ¿me costó? Sí. No era muy expresivo y me costó, un poco me costó. Pero quería la bendición de poder tener una relación cercana con mis hijas. Así que a veces necesitamos esforzarnos un poco más. Necesitamos a lo mejor ir más allá de lo que estamos haciendo. ¿Voy bien, iglesia? ¿Vamos bien? ¿Sí? Gracias. Decía el pastor Edwin Lewis Cole, tiene un libro muy interesante que se llama Hombres de Verdad. Y el pastor Ed Cole dice algo muy interesante que me llamó mucho la atención. Dice que a veces somos presas del pensamiento mágico. Y él relata una historia que quiero rápidamente compartirte. Dice lo siguiente: en una reunión, una noche, un hombre que estaba involucrado con este pensamiento mágico me pidió que orara por su matrimonio. Por 25 años había descuidado a su esposa, permitiéndose descuidarse a sí mismo y en sus maneras y en su forma de vestir, sin proveer para las necesidades de su familia. Mientras tanto, su esposa cuidó de la familia, concluyó su educación, estableció una carrera y finalmente, perdiendo toda esperanza en él, inició un divorcio. Súbitamente, desesperado, él quería que alguien orara por él y que por arte de magia le curara de 25 años de mala administración de su matrimonio. Quería borrar instantáneamente, por algún proceso mágico obtenido mediante la oración, un cuarto de siglo de holganazanería y vagancia que había puesto en su matrimonio. Y aquí hay algo importante, dice el pastor Cole. Por supuesto, Dios resucita los matrimonios, pero lo hace por medio de la obediencia aplicada del individuo, no por arte de magia. Yo oré, en efecto, por este hombre, pero también le ofrecí un poco de sabiduría. Y esa es una historia muy interesante. Un hombre que por 25 años no se esforzó por su matrimonio, que no aplicó empeño en su matrimonio, de no cuidar su matrimonio, cultivarlo correctamente, y pasan 25 años y de repente la esposa ya cansada dice, ya no más, ya no quiero seguir. Y ahora sí este hombre corre y espera que a través de una simple oración se restaure todos esos 25 años. Y el pastor Cole dice, no es de esa manera. Estas 7 tribus, lamentablemente, estaban dejando pasar el tiempo y estaban desaprovechando la oportunidad de vivir en ese espacio que Dios especialmente diseñó para ellos. La segunda cosa que a mí me llamó la atención de esta historia, iglesia, es que su desinterés no solo afectaba su presente, sino también el futuro de las próximas generaciones. Y esto es muy importante. El desinterés que mostraron
de ir y tomar la porción de tierra que les tocaba a ellos, no solamente les estaba afectando a ellos en lo personal, sino que también estaba afectando a las próximas generaciones, a las futuras generaciones, a las generaciones que vendrían después. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 40, dice lo siguiente: si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irán bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Una tierra que Dios dijo, les doy para siempre, pero fíjese bien lo que dice: les irá bien en todo a ti y a tus hijos. La actitud de esta parte del pueblo, lo que estaban mostrando era también un desinterés por las futuras generaciones. Mostraban un desinterés por lo que pudiera suceder con las futuras generaciones. A lo mejor ellos no iban a vivir en esa porción de tierra y dijeran, bueno, estamos aquí a gusto, pero estaban de alguna manera privando a las futuras generaciones de vivir en el lugar en que Dios quería que vivieran. Estaban privando a las futuras generaciones de poseer una tierra que Dios había dicho que les daría para siempre. Te doy estas instrucciones, dice, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. El plan original de Dios no era que simplemente se estacionaran ahí. No pensaron más allá de donde estaban parados. Olvidaban a las generaciones que venían por delante de ellos. Vivían de lo fácil, evitando trabajar y esforzarse por tomar posesión de una tierra que no solamente les iba a beneficiar a ellos, sino les iba a beneficiar a las futuras generaciones. Déjeme decirte algo. El que usted y yo podamos cimentar un buen matrimonio en Dios y en su palabra, no solamente nos beneficia a nosotros como pareja, sino que también dejaremos un legado para las futuras generaciones. El hecho de que tú y yo nos preocupemos, por ejemplo, el caso de los que estamos casados, de que nos podamos esforzar en cimentar un matrimonio saludable, un matrimonio correcto, ¿nos beneficia a nosotros directamente? Sí, porque llevamos una buena relación con nuestra esposa, con nuestro esposo. Obviamente somos beneficiados, pero también estamos dando pasos hacia el futuro, ¿verdad? De tus hijos, de tus nietos, que verán en sus abuelos, en sus padres, un matrimonio que realmente honraba a Dios, que caminaba como Dios decía que había que caminar. Y esas futuras generaciones se ven bendecidas por una pareja que tuvo la decisión de esforzarse y tomar posesión de aquello que Dios dijo que podían tener. ¿Y cuál importante es esto? Y a veces nos detenemos en el aquí y en el ahora, y a veces no pensamos hacia futuro. Le cuento también otra historia. Por allá de los finales de los años 60, hablando de esto, de las generaciones futuras, por allá de los años 60, un hombre, un misionero americano, decide irse a predicar a los ranchos allá en Sonora. ¿Hay alguien de Sonora aquí? ¿Hay alguien de Sonora? ¿Hablamos de Sonora? Dios le bendiga. Tierra Santa, ¿verdad? Yo también soy de Sonora, por eso, ¿verdad? Allá se fue a las rancherías que ni en el mapa aparecían. Y este hombre decide esforzarse y tomar posesión del lugar que Dios le puso en esta tierra. Y Dios le llamó a compartir el evangelio. Y Dios le llamó a ir a lugares recónditos, alejados, ¿verdad? Lugares apartados. Y este hombre, un americano, con poco español, en compañía de otro hombre mexicano que le ayudaba también, se fueron a un ranchito allá. Y allá conocen, entre otras gentes, a un hombre. Y le comparten del evangelio. Este hombre estaba dolido, estaba resentido con la vida por lo que había vivido. Era un hombre joven, pero ya estaba amargado, resentido. Escucha el evangelio. En su momento Dios hace un impacto en su vida, conoce a Cristo de una manera tremenda. Este hombre, allá en un rancho de Sonora, parte de su familia ya vivía en la ciudad, así que decide irse a la ciudad y empieza a compartirle a la familia acerca de ese Dios que podía cambiar vidas. La familia empieza a conocer de Dios, entre ellos empieza a conocer de Dios una mujer, y esta mujer también decide conocer a Dios, abre su corazón a Dios, entrega su vida a Cristo.
y empieza de alguna manera también a compartirle a sus hijos, y yo soy resultado de eso. Hugo también es resultado de eso, y estoy hablando un tío que vivía en un rancho alejado en Sonora. Allá de repente llega un hombre que tomó posesión del lugar que Dios le había dicho que tenía que tomar como un hombre de Cristo, de compartir. Esa fue la porción que le tocó a él, ir a compartir el evangelio allá tan lejos. Y mi tío viene y regresa a la ciudad, le comparte a su familia. Mi mamá recibe a Cristo y mi mamá desde niño nos empieza a compartir el evangelio. Hoy estoy aquí yo, gracias a Dios, desde luego, también ahora sirviendo a Dios, y ahora también mis hijas sirven a Dios. Así que cuando tú y yo tomamos un lugar y una posición a la que Dios nos mandó, no solamente es para beneficiarnos nosotros, sino que también hay algo para las generaciones futuras. Y Dios desea, iglesia, que tomemos ese lugar, al lugar que Dios te llamó, siendo un buen padre, siendo un buen esposo, siendo un buen hijo, siendo un buen abuelo, siendo un buen ciudadano, siendo un buen maestro, siendo un buen profesionista, siendo un buen empresario, siendo un buen trabajador, siendo un buen cristiano, desde luego. Cuando tú y yo tomamos posesión de esa tierra que Dios nos dio, especialmente a nosotros, seremos de bendición para las futuras generaciones. Esta parte del pueblo, ojo, no solamente estaban privándose ellos de la bendición de tomar una tierra, sino que estaban privando a las futuras generaciones. Y necesitamos pensar en las futuras generaciones. La tercera cosa, rápidamente, es que también esta parte del pueblo, su actitud reflejaba poco aprecio por la promesa de Dios. Como que no le tenían mucho aprecio. La veían en poco, ¿verdad? Yo quiero pensar que la miraban en poco. Porque si tuvieran un especial interés por esa promesa de Dios, por esa bendición de Dios, se hubieran lanzado sobre ella. Pero el tiempo pasaba al punto que Josué les dijo, hey, pues ¿hasta cuándo, señores? ¿Cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuánto tiempo van a dejar seguir pasando sin tomar posesión de esa tierra? Dice Proverbios capítulo 10, versículo 22, que la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade, ninguna tristeza. La bendición del Señor enriquece a una persona. Las bendiciones de Dios son para eso, para enriquecer, y no necesariamente estamos hablando de lo económico. Enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Y para el pueblo a lo mejor era un pesar. Decían, ay, pues sí, tenemos esa tierra por delante, pero, ay, ¿cómo vamos a ir? Está muy lejos y nos vamos a tener que enfrentar a ciertas cosas con ciertas personas. Y de alguna manera no le mostraban interés a aquello que Dios ya les había prometido. Pareciera que la bendición de Dios de darles una tierra propia se había vuelto algo sin importancia, o peor aún, una molestia para ellos. ¿Se acuerda el caso de Esaú y Jacob? ¿Se acuerda esa enorme bendición que tenía Esaú por ser el primogénito, verdad? ¿Se acuerda todo lo que representaba para una persona ser el primogénito? Toda la bendición que venía de por medio a raíz de ser el primogénito. Y Esaú no le tomó el aprecio a esa bendición de ser el primogénito. Y en un momento de hambre se le hace muy sencillo vender su primogenitura por un plato de alimento. Y se la vende a su hermano Jacob, que aquel era especialista, ¿no? Dijo, ay, que hay negocio, dijo, y aquí aprovecho de Jacob, ¿verdad? Este era bueno para las cosas esas. Así que simplemente decide vender Esaú, su primogenitura, por un plato de lentejas, por una simple comida. ¿Y qué es lo que estuvo haciendo? No darle valor a esa bendición que Dios le había dado. No le tomó aprecio a esa bendición. Tanto que solamente dijo, la vendo. Ahorita hablábamos de las generaciones que vienen por delante, ¿verdad? Imagínense lo que representó la venta de su primogenitura de Esaú. Si no lo hubiera hecho, toda la descendencia de él sería hasta llegar a Jesucristo. Pero como vendió su primogenitura, no le tomó aprecio, otro hombre tomó ese lugar, y de ese hombre, toda esa genealogía, llegamos hasta Jesucristo, pasando por los reyes, ¿verdad? Todos esos hombres
grandes hombres de la Biblia. Porque hubo alguien que no tomó aprecio por lo que Dios le había dado. Le dio el enorme privilegio y la enorme bendición de ser el primogénito. Y dijo, ¿de qué me sirve? ¿Me voy a morir de hambre? Pues mejor la vendo. Pero no vio a futuro. Quiero hacerle una pregunta. Y lo hago con todo mi corazón, no a manera de ninguna otra cosa. La pregunta es, ¿estamos cuidando con aprecio lo que Dios nos ha dado? ¿Cuidamos, apreciamos las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Estamos aprovechando al máximo las bendiciones que Dios nos ha dado? Una familia es una bendición, iglesia. Una esposa es una bendición. Un esposo es una bendición. Los hijos son una bendición. La casa es una bendición. Hay muchas bendiciones. Y la pregunta es, ¿cuidamos con aprecio aquello que Dios nos ha dado? Lo cuidamos así, con total aprecio. La Biblia nos llama a algo, iglesia. Y yo voy punto o en camino a cerrar. La Biblia nos llama a ser diligentes con aquello que Dios nos ha dado. Si hay algo que Dios nos pide, es que seamos diligentes. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué ha depositado Dios en tus manos? Decíamos, una familia, tus hijos, una empresa, tu trabajo, tu negocio. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué es lo que Dios ha puesto ahí? La realidad es que no podemos quedarnos pasivos ante la gran bendición que Dios nos ha dado. No podemos quedarnos ahí simplemente en saber que tenemos una bendición de parte de Dios. Necesitamos también esforzarnos, ¿verdad?, por tomar ese lugar y esa posición que Dios tiene para nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Pero fíjate bien lo que dice aquí. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es Dios. Porque fiel, es el que prometió. Y a veces, tal vez, y yo me estoy incluyendo en esto, iglesia, a veces yo incurro en esto, vacilo en el sentido de que dejo las cosas para después. ¿Y cuánto tiempo más tengo que dejar pasar? Le pregunto, ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar sin arreglar esa situación con la persona que necesitas arreglarla? ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que puedas arreglar la situación con tus hijos, o con tu esposa, o con tu esposo? O aquella relación que quedó fracturada. ¿Cuánto tiempo más? La Biblia dice que el tiempo se va rápido. Es muy corta. La vida del ser humano es como la hierba. Un día está y al otro día ya no está. Y el tiempo pasa. Pero Dios quiere cumplir sus promesas en nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y esta es una promesa de parte de Dios que yo creo y que me gustaría que te llevaras en tu corazón. Dice el apóstol Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Dios desea terminar esa obra en tu vida. Inició una obra hace tiempo atrás. A lo mejor tiempo atrás aceptaste a Dios. Tiempo atrás has empezado a caminar con Dios. Hay promesas de parte de Dios. Pero necesitamos esforzarnos para alcanzar también esas promesas de parte de Dios. Hay unas que son incondicionales, ¿verdad? Sabemos que hay promesas incondicionales de parte de Dios. Pero hay otras que las que necesitamos nosotros esforzarnos. Pero aquí dice el apóstol Pablo: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Y ese es el deseo de Dios para tu vida. Yo no sé cuánto, quizás habrá alguien aquí
que has estado viniendo y has escuchado de parte de Dios. Muchachos, yo sé que a lo mejor has estado viniendo y escuchas y hay cosas que te llaman la atención y en ocasiones tu corazón ahí empieza a palpitar y a lo mejor en la alabanza y sientes algo ahí en tu corazón, te dan ganas de llorar y de repente tú sabes que Dios te ha hablado, pero te estás resistiendo. Y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más te estarás resistiendo a lo que Dios quiere hacer contigo? Muchachos, no se imaginan lo que Dios puede hacer con ustedes. No tienes idea lo que Dios puede hacer a través de ti. Y tal vez estás luchando ahí. ¿Le digo sí a Dios o le digo que no? Pero es que si le digo que sí, quizás mi vida se va a arruinar. Ahora va a ser una vida muy monótona. Quizás va a ser una vida que no me voy a divertir. Créeme que eso es un error. No es así. La mejor aventura es vivirla con Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más? O quizás usted ha estado escuchando de Dios. Y Dios ha estado tratando en su corazón. Y así como decía Josué a la nación, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más necesitas para decirle a Dios, me rindo contigo? Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Dios. Haz lo que tengas que hacer. Esposos, padres, déjenme decirle algo. Ante la crisis de valores y este bombardeo ideológico que estamos viviendo, que están destruyendo a las familias como nunca antes, se necesita hombres y mujeres comprometidos con Dios y su palabra para cumplir el propósito de Dios y llevar sus matrimonios y familias al lugar que Dios desea. Si hay algo que necesita esta sociedad, son esposos y padres comprometidos con Dios y su palabra. Estamos viviendo una crisis de valores enorme. Estamos siendo bombardeados con ideologías que están confundiendo a nuestras juventudes y a nuestros niños. Y ante eso, se necesitan hombres y mujeres comprometidos con Dios y su palabra para cumplir el propósito de Dios. Fíjate bien, y llevar sus matrimonios y familias al lugar que Dios desea. Dios deseaba que esa parte del pueblo llegara a otro lugar. Y Dios desea que tu familia esté en el lugar en el que Dios desea. En el caso de los hijos, muchachos, yo decía hace un momento, ¿cuánto tiempo más vamos a dejar pasar para vivir de manera correcta y honrar a tus papás y decidirte conocer realmente a Dios? Y el llamado en esta mañana, iglesia, es eso. Decíamos hace un momento, aprovechar el tiempo. De que la bendición de Dios ahí está. Dios prometió bendiciones para nuestras vidas, innumerables bendiciones. Pero a veces el tiempo, a veces la cotidianidad de la vida, a veces nos enrolamos tanto en esta vida que dejamos ahí esas promesas. Y el llamado es eso, a no dejar pasar más tiempo, a esforzar. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.